Hola, buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Karen Fariña, alumna de la carrera de Trabajo Social de la Universidad UNIAC. Y en esta oportunidad, y bajo la unidad número 5, vamos a mostrar un mapa conceptual del curso de Patología Evolutiva, de acuerdo a las alteraciones patológicas que se han revisado en las unidades. ¿Ya? Para comenzar, podemos decir que la psicopatología evolutiva etimológicamente está definida como la psique que sufre o que está enferma, ¿ya? La cual, también la psicopatología es más bien, tiene varios conceptos, y uno de estos es que es una ciencia que estudia la mente y las conductas humanas, al igual que se encuentra, a la base de la psicología clínica y la psiquiatría. Por otra parte, tiene una doble aportación, que es aumentar los conocimientos en base al comportamiento humano y guía a la práctica clínica. Por otro lado, busca las leyes generales sobre las causas de los trastornos mentales. Entonces, como dijimos anteriormente en la presentación, en la introducción, este mapa conceptual consiste también, en dar a conocer las alteraciones patológicas que llevan muchas veces a trastornos psicológicos, lo cual es se va a indicar las principales características, y el vínculo conceptual con los trastornos psicológicos. De todos estos temas y trastornos trabajados, en la unidad, elegimos 5 para discutir, que es el trastorno, narcisista, el dependiente, el obsesivo compulsivo, el histriónico y el paranoide. Vamos a revisar cada uno de estos, para proseguir con nuestra presentación. Primeramente, tenemos el trastorno del narcisismo, que es un trastorno de personalidad del grupo A que comprende, a las personas que son muchas veces retraídas o frías, suspicaces o irracionales. Estas personas se sienten muy importantes, muestran intranquilidad por envidias, fantasías de actitud prepotente y falsos de compasión. Este trastorno se puede iniciar en la adolescencia o poco después de los 20 años, siendo persistente si es que no hay un tratamiento como tal. De sus principales características podemos decir que las personas sienten un grado de grandeza, buscan la admiración de los demás y dado esto exageran sus propios logros. Sienten también, son fantasiosos, son muy preocupados de la belleza, se creen brillantes, sienten una perfección en sí mismo, un amor en sí mismo y un poder o sienten un éxito ilimitado, lo que implica que deseen exclusividad para ellos. Otra característica es que generalmente son arrogantes, altivos y de gran envidia. Tienen mucha falta de empatía, lo que hace que piensen que son privilegiados y así justifican la explotación de otros para finalmente alcanzar sus propias metas. Como diagnóstico diferencial, puede ser provocado también por trastornos por consumo de sustancias, trastornos bipolares u otros trastornos de personalidad, cuyo tratamiento, va consigo con una terapia de conversación, también llamada psicoterapia. Por otra parte, trastorno dependiente es un trastorno de personalidad del grupo C que comprende, al individuo, a las personas, ansiosas y tensas, con frecuencia con un control más que nada extremo de sí mismo. El trastorno dependiente, tiene una mayor intensidad que las demás personas, porque tienen o sienten la necesidad de que alguien los cuide. Buscan ser respaldados por otros, dando paso a comportamientos como la dependencia y la sumisión. De sus características, podemos decir que tienen mucho terror, un terror, inmenso a la separación con esta persona o con esta entidad o en este grupo, donde ellos se sienten respaldados, sienten también o suelen aprovecharse de ellos, o más bien dan un acierto o un rechazo ante los demás por sus actitudes, Requieren exclusivamente asesoría para tomar decisiones que afirmen o que le afirmen o le confirmen que ellos no están cometiendo un error en ciertas decisiones. Sienten mucha ansiedad, se les otorga, por ejemplo, una posición de liderazgo, ya que efectivamente son personas bajo perfil y muy temerosas, que necesitan la aprobación de los demás, ¿ya?
Como tratamiento para o sobrellevar este trastorno, la persona que lo padece reconozca el problema y de esa forma busque apoyo psicológico con un terapeuta. Es un trastorno de poco estudio y es fácil confundirla con el trastorno por evitación. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de la personalidad del grupo C que comprende el perfeccionismo y la rigidez. Son la principal característica de quien lo padece. Otras características, ¿cierto?, se centran en el control, el orden y la perfección, donde hay mucha concentración detallada hasta en el más mínimo, ¿cierto?, en detalle, y en cuanto a la organización también, lo que puede provocar que muchas veces no logre sus objetivos porque por su propio conformismo, ¿cierto? En realidad buscan tanto el detalle que en realidad no se sienten conformes con el resultado, y lo que hace que no puedan llegar a un objetivo claro. Son muchas veces adictos al trabajo, otros momentos no trabajan, a menos que los demás acepten hacer las cosas, pero a su manera, a su parecer. También se centran en guardar objetos, algunos son tacaños o incluso con ellos mismos. ¿Bajo qué tratamiento puede darse este trastorno? Es que consiste en un cuidado personal, ¿cierto? Una terapia, como el tratamiento incluye una terapia conversacional con medicamentos muchas veces, o una combinación de ambos, dependiendo del grado, ¿cierto?, y el nivel del trastorno de cada persona. Luego pasamos al trastorno histriónico, que es un trastorno de la personalidad grupo B. Este también se puede iniciar en la adolescencia o poco después de los 20 años. Es una búsqueda extrema de atención y emotividad que comprende todas las áreas de su vida y se centra en dos vías. Primero, en sus intereses y temas de conversación se concentran en sus propios deseos y actividades. Por otra parte, llaman la atención por sí mismos por medio de su comportamiento, incluyendo también el lenguaje. Como principal característica, o siguiendo con las características de este trastorno histriónico, es que sienten o ellos emulan, ¿cierto? Sienten un atractivo físico, como también, ¿cierto?, de las personas que son más próximas o que nos rodean. Somos preocupados de eso, ¿ya? Se expresan de manera extravagante, son muy seductores, lo que a veces caen en formas inadecuadas de hacerlo y en comodidad para los demás. Tienen una baja tolerancia a la frustración y puede provocar incluso berrinches. Como tratamiento tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es útil, ¿cierto?, para trabajar estrategias de resolución de problemas y entrenamiento en asertividad. Por último, tenemos el trastorno paranoide, que es un trastorno de la personalidad grupo A, cuyas características, ¿cierto?, es que los pacientes son muy desconfiados, lo que llevan a sospechar de todo el mundo, de las cosas que son o a veces que son totalmente injustificadas. También se puede iniciar en la adolescencia, un poco después de los 20 años, ¿da? Entre sus características sí, es que se identifican o hay significados ocultos en los comentarios que hacen los demás, ¿cierto? Buscan ese resquemor, ¿cierto?, en lo que puedan escuchar de los demás. Tienden a albergar resentimiento durante bastante tiempo, y lo que algunas veces, ¿cierto?, dura para siempre. Como diagnóstico diferencial, ¿cierto?, pueden también traer dificultades laborales. Estos pacientes están conscientes de los rangos y del poder, ¿cierto?, que a veces se les asigna y que con frecuencia muestran dificultades en el trato con los superiores y con los colaboradores. También por la cierta desconfianza esta. Rara vez realizan una atención médica clínica. Eso sí, cuando ya se diagnostica ciertos trastornos paranoides, se da más en varones que en mujeres. Y como tratamiento, más bien no hay ningún tratamiento que sea eficaz en este trastorno, pero se puede intentar la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Y los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas. A modo de conclusión, podemos decir que todos estos trastornos, ¿cierto?, y todas estas lo que puede afectar, ¿cierto?, a la salud mental y al ser humano, es básicamente, ¿cierto?,
llevar un tratamiento, un análisis y un apoyo, que muchas veces son trastornos que tienen extrema gravedad, ¿cierto? Y que sobre todo en la actualidad lo podemos ver, que el tema salud mental está colapsado, y frente a esto es lo que se está pidiendo, ¿cierto?, al Estado y al gobierno, que puedan tratar esto, porque no solamente afecta a las personas adultas que tienen que sobrellevar, ¿cierto? A lo mejor muchas veces una familia, un hogar, son padres, madres, sino que también a los niños que están, ¿cierto? O que estamos al debe con la salud mental de los mismos. Con esto termina mi presentación. Muchas gracias.